Puesta a tierra en paneles solares. ¿Qué recomendaciones debo tener en cuenta para colocar mi puesta a tierra en mis paneles solares? ¿Será que la puesta a tierra de mi casa podría servir? Quédate hasta el final, que hoy daremos unas recomendaciones muy importantes para tener una excelente puesta a tierra en tus paneles solares. Muy bien, probaremos con el rojo. Muy bien, probaré con el verde. En estos momentos te voy a explicar lo siguiente. El polo a tierra de tu casa te sirve. Lo que debes hacer es una derivación, porque vas a tener un cuarto eléctrico donde vamos a guardar los elementos de energía solar. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a hacer un video que ustedes mismos han seleccionado. En nuestra última publicación hemos propuesto diferentes videos y el ganador fue tierra en sistema de paneles solares. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Muchísimas gracias por tu voto y pendientes para nuestras próximas publicaciones. El día de hoy vamos a evaluar la puesta a tierra, vamos a dar unas recomendaciones para hacer una puesta a tierra de forma correcta en todo un sistema de energía solar. En este caso es un sistema híbrido off-grid, en donde tenemos 6 paneles solares, un inversor multifuncional de 6 kilovatios, una batería de litio de 100 amperios 48 voltios que estamos alimentando ciertos electrodomésticos de una casa, y es muy particular porque es híbrido, tenemos los dos tipos de energías. Este sistema ya lo conocen ustedes, las personas que ya están suscritas al canal y que llevan siguiéndonos hace unos meses. Hemos venido desarrollando diferentes cálculos en sistemas de energía solar. Y si tú no estás suscrito a este canal, es el momento de suscribirte. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones para una excelente puesta a tierra? Lo primero que tenemos que tener es un excelente montaje. Hay que hacer un montaje de paneles solares de forma correcta, con sus respectivos rieles certificados para paneles solares, accesorios de anclaje de paneles solares. Estos accesorios, que se llaman M-clamp, es para unir los paneles entre ellos. Estos accesorios, que llaman E-clamp, son para unirlos al final. Y si quieres conocer más sobre estructuras, en la descripción de este video te voy a dejar algo relacionado con cálculo y selección de equipos para estructuras. Pero en resumen, estas berracas estructuras deben de tener continuidad entre ellas. ¿Cómo logramos esa continuidad? Por lo menos acá tenemos un conector que se llama ground clamp. Ese ground clamp nos sirve para pasar un cable desnudo o pelamos un pedazo de cable, lo metemos allí, y básicamente lo que vamos a hacer es que por medio de cable número 8, puede ser desnudo o con cubrimiento, vamos a unir todos los rieles, todas las estructuras de nuestro sistema de energía solar, y si utilizamos accesorios indicados, todo va a tener continuidad. Entonces todo esto vamos a darlo en continuidad. Vamos a colocar un cable de un lado a otro entre el chasis de la estructura. Podemos perforar o podemos utilizar estos accesorios, pero tenemos que literalmente darle continuidad a toda la estructura. Al final, ese cable que da continuidad a todo el chasis de la estructura lo vamos a llevar a nuestro polo a tierra. En estos momentos te voy a explicar lo siguiente. El polo a tierra de tu casa te sirve. Lo que debes hacer es una derivación, porque vas a tener un cuarto eléctrico donde vamos a guardar los elementos de energía solar. Y en ese cuarto eléctrico hay que tener un barraje de tierra. Ese barraje de tierra va a ser una extensión del barraje de tierra de tu casa. Básicamente es eso, el barraje de tierra de tu casa te sirve, tu polo a tierra de tu casa te sirve. Lo más importante es que en tu casa la cometida de tierra esté muy bien hecha. Y si ustedes quieren un video con las recomendaciones de cómo se hace un polo a tierra de una casa, déjenmelo saber en la descripción de este video. Bien, yo creo que el tema del chasis o la estructura de paneles solares, la cometida de tierra está clarísima, ¿cierto? Utilizar lo que es, no se pongan a inventar, utilicen lo que es, y todo eso va a poder tener continuidad de una forma ideal. Y después es unirlo por medio de un cable, utilizando también accesorios de tierra,
y llevar un solo cable a la bornera de tierra. Algo que debemos de tener en cuenta es que esta instalación de energía solar debe tener un DPS. ¿Qué es un DPS? Es un dispositivo para protección para sobretensiones o descargas atmosféricas. ¿Por qué? Porque es que una instalación de energía solar puede estar expuesta a humedad, radiación solar y también expuesta a rayos. Entonces este dispositivo DPS nos va a servir para proteger nuestra vivienda, nuestro sistema de energía solar para el tema de las sobretensiones y los rayos. Ya les voy a explicar cómo se conecta. Básicamente primero te voy a explicar cómo se calcula. ¿Se acuerdan que en este canal les hemos estado enseñando cómo hacer los circuitos de paneles? Y también en nuestros cursos. Y si no te has matriculado en nuestro curso de energía solar virtual clases en vivo, en la descripción del video está mi contacto para que me llames y te voy a ayudar con tu proceso de matrícula y te doy un regalo muy especial. Te voy a dar regalo de 80%, una beca del 80%, para que ese curso te salga súper económico y puedas participar con nosotros. Tienes también plataforma por un mes donde hay mucho contenido y ahí vas a poder ir concluyendo cómo se arma un circuito de paneles solares. En este circuito la tensión en VOC máxima es 114 voltios. 114 lo multiplicamos por 1.2 y deberíamos buscar un DPS que se aproxime a esta tensión. El DPS debe ser de 2 polos de corriente directa porque va a estar relacionado con la corriente directa de los paneles solares. Aquí podemos observar que tenemos un puerto para conexión de positivo, negativo y una salida al polo a tierra. ¿A dónde? A la barra o al barraje de puesta a tierra común, porque todos los equipos van a estar a ese barraje en común y eso es una extensión de la puesta a tierra de la casa. ¿Cómo se conecta el DPS? Muy sencillo. Aquí tenemos el breaker que viene, aquí viene la cometida de los paneles, mejor dicho, viene el positivo, negativo, y en paralelo conectamos el positivo con el positivo del DPS, el negativo con el negativo del DPS y la salida a tierra. Esa es la conexión del DPS. Muy breve porque yo te explico muy fácil, ¿cierto? Entonces espero tu me gusta y tu suscripción. Ahora la tierra de las baterías, por lo menos en el caso de una batería de litio, ella tiene un puertico de tierra. Entonces ese puertico de tierra pues llevamos con cable número 8 al barraje de tierra. Y además por aquí nos dan una nota, que si estamos utilizando una estructura para las baterías o un rack, también tenemos que aterrizar esa estructura. Todas las estructuras que estén relacionadas al sistema de energía solar tienen que estar con acometida a tierra. Lo mismo la caja de protecciones, tiene que tener una barrita de tierras, hay que llevarla a la bornera de tierras. Y el inversor también va a tener unas puestas a tierra que también las vamos a llevar a la tierra. Entonces, en resumen, la tierra de tu casa te sirve si está bien dimensionada. Tenés que aterrizar la estructura de tus paneles solares a tierra. Las baterías, si tiene puerto de tierra, la batería a tierra. El chasis de la batería, todos esos chasis, gabinetes, aterrizarlos a tierra. Y el inversor también a su respectiva tierra. Muchísimas gracias por haber participado de este video. No te olvides dejar tu like, eso me ayuda muchísimo. Tu suscripción. Esperamos lograr muy pronto los 100,000 suscriptores para seguir compartiendo con ustedes la mejor energía. Se nos vienen más videos con muchísimo aprendizaje. Y me gustaría saber también desde qué lugar del mundo estás viendo este video y a qué horas. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.